Hola, hoy te mostraré cómo dibujar gráficos en Excel. Si tienes interés en tener representaciones visuales eficientes con Excel, quédate en este video porque aquí te lo vamos a enseñar. Entonces, ¿qué son los gráficos en Excel? Son representaciones visuales de datos que ayudan a interpretar la información de forma rápida y clara. Cifras para poder identificar patrones, comparar cifras y tomar decisiones basadas en datos. Se pueden crear a partir de tablas o rangos seleccionados dentro de una hoja de cálculo. Entonces aquí así de simple es esto. Vamos a iniciar con el video del día de hoy. Entonces así de simple vamos a poder estar aquí en Excel. Vamos a crear un nuevo documento y aquí, ya que ya hemos creado un nuevo documento, podemos ver cuáles pueden hacer un gráfico, ¿no? Si intentamos cosas que no pueden como tal hacer un gráfico, simplemente lo vamos a seleccionar y le vamos a dar en la opción de gráficos recomendados. Aquí nos va a dar un gráfico que es recomendado a nosotros y nos lo va a hacer. Entonces así de simple es. Nos crea, por ejemplo, este gráfico y lo podemos ver cuál es la tendencia un poquitito de los gráficos aquí en Excel. Entonces es bastante simple. Algunos tipos de gráficos disponibles que están en Excel son el gráfico de columnas, ideal para comparar valores entre diferentes categorías; el gráfico de barras, similar al de columnas pero horizontal; el de líneas, perfecto para mostrar tendencias a lo largo del tiempo; el gráfico circular o de pastel, que muestra proporciones o porcentajes; el gráfico de dispersión, excelente para mostrar relaciones entre dos variables; el gráfico de áreas, similar al de líneas pero con áreas rellenas; y el gráfico combinado, usa dos tipos de gráficos en uno, por ejemplo columna y línea. También está el de burbujas, añade una tercera dimensión; el de radar, compare múltiples variables en un efecto de red; el gráfico dinámico, que está vinculado a tablas dinámicas y se actualizan automáticamente. Son los tipos de gráficos que están aquí en Excel. Pero por ejemplo, podemos hacer un gráfico de manera automática simplemente usando una función bastante buena que tiene Excel, que es que nos recomienda un gráfico sin necesidad de seleccionar nada. Él solito va a hacer un análisis de datos. O sea, también está esta opción que nos ayuda con el Data Analyst. Podemos analizar datos de manera rápida y eficiente aquí en Excel. Entonces lo podemos hacer de una manera bastante sencilla y bastante fácil de realizar. Sin ningún tipo de problema lo podemos realizar. Aquí esta opción podemos incluso seleccionar qué áreas queremos. Pero bueno, más adelante vamos con el tema, todo el tema básico, ¿no? De las tablas, de estos de Excel. Vamos con un gráfico un poquito más menos complicado. Ahorita lo hacemos. Por aquí, por ejemplo, en el Data Analyst vemos que analizó los datos con el análisis de gráfico dinámico, que lo podemos realizar de manera totalmente sencilla. Esta persona que trabajan con muchos datos les puede ser de bastante utilidad. Podemos ver cuál es la suma de importe coste total por tipo de producto. Podemos ver que los cárnicos tienen esta opción, los cosméticos. Aquí podemos ver todo esto. Podemos seleccionar campos para agregar al informe, arrastrar campos en las áreas siguientes de leyenda, los valores, los ejes, filtros, y aquí podemos hacer un campo de gráficos dinámico. También podemos así ver cuál es el alimento infantil, cuánto es la suma de importe de coste total, la ropa, snacks, verduras. Aquí podemos verlo de forma bastante sencilla. Podemos también insertar escala de tiempo, insertar una segmentación de datos. También podemos cambiar el origen de los datos, mover gráficos. Podemos hacer muchas cosas que nos pueden ayudar para el análisis de datos, pero más adelante volveremos a ello. Aquí vemos esta pequeña tablita que podemos hacer aquí en Excel. Entonces bastante simple, bastante sencillo. Lo único que tendremos que realizar es lo siguiente. Aquí en Excel vamos a hacer esto lo siguiente. Seleccionamos obviamente esta tablita y la vamos a ir a insertar, y vamos a insertar una gráfica. Aquí la podemos
ver esta gráfica que es de línea. Vemos todo lo demás, que son datos obviamente muy grandes. Entonces sí nos muestra un poquito la gráfica, es de línea. Si hiciéramos la gráfica mucho más grande, podríamos ver un poquito más de movimiento, obviamente, porque vemos así que está muy arriba y luego ya no se ve nada. O también podemos quitar un poquito la selección de los gráficos, podemos verlo así. También podemos indicar que a lo mejor no queremos cierto dato, entonces habrá que seleccionarlo por separado. Entonces así es como lo podemos realizar en primera instancia, así de fácil. Entonces aquí vemos los datos y todo lo que podemos realizar. Algunas cositas más que les tendría que decir de Excel es que tiene características clave como la personalización completa de colores, estilos y etiquetas. También tiene análisis de líneas de tendencia, etiquetas de datos y títulos dinámicos, actualización automática al modificar la base y posibilidad de exportar como imagen o insertar en presentaciones. También se puede integrar con Power BI para análisis más avanzados. Algunas ventajas que puede tener es que es una visualización más clara, permite ver relaciones y tendencias con facilidad, también permite interactuar con gráficos dinámicos, explorando datos a fondos, eleva la presentación de reportes y análisis, y Excel guía en la creación paso a paso, lo que lo hace muy fácil de usar. Entonces así es lo que estamos haciendo aquí en Excel. Podemos, por ejemplo, también hacer un poquito de cosas más complejitas, como el seleccionar qué datos queremos que estén en nuestra gráfica. Aquí lo seleccionamos y vemos los datos que aparecen en esta nueva gráfica que hice. Podemos cambiar total y completamente el formato sin ningún tipo de problema. Podemos cambiar el tipo de formato. Podemos, aquí como vemos, estamos cambiando esto. Podemos cambiarle muchas cosas. Podemos cambiarle el fondo, seleccionar los datos, cambiar el tipo de gráfico. Podemos hacer todo esto de una manera rapidísima. Aquí podemos ir agregando obviamente elementos de gráfico, como lo podemos ver en pantalla. Podemos ir agregando diferentes elementos que nos pueden ayudar a una mayor comprensión de nuestro gráfico aquí en Excel. Podemos hacer todo este tipo de cosas, cambiarle el nombre, darle muy buen formato y obviamente que sea en general, que sea mucho más entendible para nosotros. Eso es fascinante lo que puede hacer Excel en este sentido de los datos, para que podamos ver gráficas mucho más especializadas, podemos ver diferentes tendencias, podemos ver todo esto. Es muy útil. Entonces aquí es lo que lo vamos a realizar. Aquí está en las ventas, podemos ver, seleccionar los datos necesarios, lo podemos así observar, que nada más se seleccione cierto dato para que se vea un poquito más grande y un poquito más coloreadito. Así lo podemos realizar. También algunas desventajas que tiene hacer gráficos en Excel es que no es tan profesional como herramientas de diseño profesional. Obviamente no son tan personalizables, ¿no? Excel no es una herramienta de diseño gráfico, eso es obvio. También que el cargar con datos muy grandes puede volverse lento en conjuntos de datos extensos. También dependencia de formato correcto. Si los datos no están bien estructurados, el gráfico falla. También los gráficos circulares pueden ser engañosos. Si hay muchas categorías similares, podría ser engañoso y no tan como lo digo, tan especializado o tan perfecto como podemos necesitar. Podemos que algo sea de 30% y otro de 28%, cuando vamos a ver igual, y eso a lo mejor a primera vista puede ser un poquito complicado. Entonces hay que utilizar algunas herramientas, como que podemos ponerle qué porcentaje es de en cada gráfico. Entonces sí es un poquito importante. También Excel nos permite usar segmentaciones y filtros para crear dashboards interactivos con gráficos. Excel permite insertar gráficos de mapa geográficos si los datos tienen ubicaciones, y se puede vincular un gráfico a múltiples hojas de cálculo. También se pueden animar gráficos al copiarlos a PowerPoint, y el formato condicional puede aplicarse también dentro de algunos gráficos. Entonces es bastante
bastante importante. Aquí podemos cambiarle incluso el color, como lo pueden ver. Podemos cambiarle el relleno, podemos darle el formato que en realidad nosotros deseamos. Aquí hay diferentes formatos, diferentes cosas que podemos hacer que no afectan los datos, pero sí afectan la visualización de estos. Eso es lo que yo diría. No es que el cambiarle color azul, por ejemplo, vaya a hacer mejor nuestro trabajo, pero sí lo puede hacer un poquito más entendible. Y si queremos conectar, no sé si tenemos alguna junta interesante, necesitamos buenos gráficos, pues obviamente yo creo que sí necesitaremos un color, de esto que fuera un poquito mejor. Obviamente no, yo creo que no es indispensable, pero sí se agrega un poquito un plus a nuestro trabajo, que lo hagamos ordenado y que sea entendible a la vista, con colores, con formato, con tipo de letra. Eso agrega un plus. Obviamente no va a ser si en una empresa, si te piden que hagas un informe y pongas gráficos, solamente decir, ay, pues mi departamento no trabajó mucho, lo voy a poner más bonito y ya a ver si se salva. Pues no, eso no lo va a hacer, no va a hacer que los datos cambien o que los datos sean más favorables en ciertos casos. Simplemente va a hacer que la presentación de esos datos sea más entendible para las personas, que las puedan entender con mayor facilidad y que puedan, pues, entonces se toman decisiones un poquito más correctas. También podemos hacer gráficos dentro de las propias tablas, como pueden ver aquí. Otra función bastante interesante es esa. Podemos hacer este tipo de funciones. Podemos agregar también gráficos de mapas, muy útiles en ciertos casos. Yo creo que no en todos los casos son útiles los gráficos de mapas. Podemos ver aquí los gráficos también que se hacen aquí. Podemos verlo. Entonces, pues sí, yo creo que los gráficos de mapas en algunos sentidos podrían ser muy útil. Los gráficos de mapas funcionan mejor con datos geográficos como el estado, la provincia, el país o la región en columnas independientes. Comprueba sus datos y así lo vamos a poder realizar. Entonces aquí tenemos diferentes títulos de gráfico. Por ejemplo, aquí no nos muestra un gráfico. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque pues puede ser no tan fácil de usar al principio. Tiene obviamente una curva de aprendizaje, entonces pues sí es importante que lo hagamos así. ¿Para quién es ideal esta plataforma, esta herramienta? Para estudiantes y exposiciones y tareas, también para profesionales que buscan hacer reportes ejecutivos y análisis de ventas, para financieros y contables, para reportes de ingresos y gastos, para analistas de datos como paso previo a herramientas más complejas, y para dueños de negocio que buscan visualizar rendimiento de productos o áreas. Algunos consejos para aprovechar los gráficos de Excel es que tienen que usar títulos claros y descriptivos. Tampoco debemos de abusar de colores ni efectos 3D que distraigan. Eso es muy importante, porque si nosotros hacemos con mucho color, mucho, como se le denomina, mucho gariboleo, pues no se va a entender el dato y la gente se va a concentrar más en el diseño que en el propio dato. Entonces, sí es importante. También debemos de comparar solo datos realmente relacionados. No podemos comparar peras con árboles. Tiene que ser los datos que estén relacionados. Usar gráficos combinados para datos en escalas distintas, y también podemos revisar siempre si el gráfico refleja con precisión el mensaje que queremos comunicar. Entonces también así lo podemos realizar de una manera bastante clara. Aquí ya vemos el mapa. También podemos hacer mapas de esos como tipo estrella, donde podemos ver en una telaraña. Esto yo lo he visto bastante, por ejemplo, en gráficos que tienen que ver con fútbol. Esto los he visto bastante en ese tipo de gráficos que tienen que ver con fútbol, para las estadísticas de los jugadores. Así lo suelen representar de una mejor manera. Entonces aquí podemos hacer diferentes datos, interpretarlos en una gráfica. Entonces así es como acaba el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Adiós.